Para el mundo, los sentimientos muy a menudo se consideran como el indicador principal acerca de una persona. Hasta entre los creyentes alguien puede decir: me siento muy bien acerca de este ministerio, así que yo sé que es de Dios. También muchos creyentes dudan de su salvación sencillamente porque no se sientan salvos. La clave para la vida victoriosa es confiar en la obra que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios dice acerca de nosotros en su palabra, no obstante los sentimientos. Los sentimientos no son una indicación confiable de la condición del corazón, ya que sentimientos agradables pueden acompañar obras pecaminosas. Para adquirir un entendimiento bíblico sobre el problema, estudiemos lo que Dios nos dice en Éxodo 32, versículos 1 a 8, versículos 17 y 18, 26 y versículos 32 a 33. Utilicemos un diálogo entre un discipulador y uno o más discípulos para observar, entender y aplicar lo que Dios nos dice en su palabra. Responderemos las preguntas: ¿cuáles sentimientos evidenció el pueblo de Israel? ¿Qué estuvo detrás de los sentimientos del pueblo? ¿Cuál era el problema del pueblo? ¿Y cómo respondió el pueblo a su problema? Por favor, abramos la Biblia y consultemos todos Éxodo capítulo 32. Identifiquemos y marquemos los sentimientos agradables que el pueblo tuvo en su cuerpo y en sus emociones, como se registran en Éxodo 32, versículo 5. En la última línea del versículo 5 dice que hicieron fiesta. Sí, identifiquemos los sentimientos del pueblo como se registran en Éxodo 32, versículo 6. En la última línea del versículo 6 dice: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Sí, identifiquemos los sentimientos del pueblo en Éxodo 32, versículo 17. En la primera línea del versículo 17, Josué dice que oía del pueblo cantos y gritos. Sí, y los sentimientos como se registran en Éxodo 32, versículo 18. En la última línea del versículo 18, Moisés dice acerca del pueblo: voz de cantar oigo yo. Sí, si uno se oye de personas que cantan, danzan, celebran y se regocijan, podría pensar que evidencian el gozo del Señor y que están bien con Dios. Hemos identificado algunos de los sentimientos agradables que el pueblo tuvo en su cuerpo y en sus emociones. Ahora responderemos las preguntas: ¿qué estuvo detrás de los sentimientos del pueblo? ¿Y cuál era el verdadero problema del pueblo? Identifiquemos y marquemos las obras del pueblo relacionadas con sus sentimientos agradables, como se registran en Éxodo capítulo 32, versículo 1. En la segunda línea del versículo 1, el pueblo dijo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Correcto. Al nivel del corazón los describe como idólatras, por lo que fácilmente regresaron a la idolatría que habían practicado por años en la tierra de Egipto. Identifiquemos las obras del pueblo como se registran en Éxodo 32, versículo 6. En la última línea del versículo 6 dice:
Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Correcto. Y un estudio más a fondo de estas frases indica que incluye emborracharse y cometer inmoralidad. Identifiquemos las obras del pueblo como se registran en Éxodo 32, versículo 7. Dios los conoció a nivel del corazón y los describe en la última parte del versículo 7 con la frase: el pueblo se ha corrompido. Sí, sinónimos para se ha corrompido son se ha pervertido o se ha contaminado. Identifiquemos las obras del pueblo como se registran en Éxodo 32, versículo 8. Dios los describe en la primera parte del versículo 8 con la frase: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Sí, las Escrituras identifican lo que estuvo detrás de los sentimientos del pueblo. Las emociones y expresiones de sentimientos del pueblo no indicaron para nada que se habían apartado de Dios y que iban por la espiral descendente de inmoralidad, idolatría, borrachera y rebelión. Su verdadero problema era su pecado por medio de su pensar, hablar y actuar. Ahora identifiquemos y marquemos cómo respondió el pueblo a su problema, según Éxodo 32, versículo 26. Dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Correcto, pero solamente los hijos de Leví se juntaron con Moisés por Jehová. Los demás no se arrepintieron ni volvieron a Jehová. Los demás cosecharon las consecuencias de su idolatría, borrachera e inmoralidad. A partir de Éxodo 32, versículo 31, Moisés rogó a Dios que tuviera misericordia del pueblo. Para ver parte de su oración y la respuesta de Dios, favor de leernos Éxodo 32, versículos 32 y 33. Que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Correcto. Como el pueblo no se arrepintió y aunque Moisés estuvo orando a favor de ellos, vemos de que Dios aquí establece claramente que cada uno es responsable por su propia relación con Dios y sufrirá las consecuencias cuando rechaza a Dios. Hagamos un resumen sobre el problema del pueblo y su respuesta. Éxodo 32, versículos 5 y 6 y 17 y 18 describe los sentimientos agradables y placenteros, aunque fueron solo por un tiempo corto, pero vemos cómo el pueblo tuvo esos sentimientos. Los sentimientos agradables no siempre dan pistas de lo que hay en el corazón. Cómo se siente una persona no es una indicación confiable de la condición de su corazón. Los sentimientos a veces son indicadores acerca del corazón y otras veces no son indicadores correctos acerca del corazón, porque los sentimientos son espontáneos y volubles. Los sentimientos agradables no siempre indican que uno está bien con Dios, pues en el caso del pueblo, según Éxodo 32,
Versículos 1, 6, 7 y 8. Los sentimientos agradables acompañaron las obras pecaminosas. Lamentablemente, gran parte del pueblo no se arrepintió ni corrigió sus obras pecaminosas y sufrieron las consecuencias fatales, según Éxodo 32, versículos 26, 32 y 33. A manera de reflexión, una persona puede tener sentimientos agradables en el contexto de acciones impías y desagradables a Dios. Otra reflexión: los sentimientos pueden o no dar pistas que estás viviendo para agradarte a ti mismo o para agradar a Dios. Y una pregunta de reflexión: ¿te arrepientes de confiar en tus sentimientos para determinar si estás viviendo para agradar a Dios? Y la última pregunta de reflexión: ¿te comprometes a buscar a Dios para que Él te muestre cuáles de tus obras son pecaminosas? Oremos. Padre Celestial, estamos aprendiendo por medio de tu palabra, que es nuestra autoridad en cuestiones de fe y práctica. Gracias, Señor, porque de una manera muy práctica nos estás indicando la manera en que nosotros debemos entender nuestros problemas. Señor, sabemos de que en muchas ocasiones hemos vivido de acuerdo a los sentimientos o hemos tratado de cambiar nuestros sentimientos, pero ayúdanos, Señor, a comprometerte contigo, a buscar que tú nos muestres cuáles son nuestras obras pecaminosas para que nosotros podamos tratar con nuestros problemas de una manera que te agrada. Te daremos todas las gracias y la honra y la gloria para siempre, en el nombre de Jesús. Amén.